ping, un palito de 200. Muy bien, 12:36, le damos la bienvenida a Diego García Vila, nuestro abogado de confianza. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, justamente nos acordamos hoy de vos porque cuando terminamos de hablar el martes pasado, ¿Andan bien? estábamos hablando de aerolíneas y podemos arrancar ahora para la hablando gente, de sobre aerolíneas. todo. Parece que pasó una semana y no pasó en el medio. En el medio pasó lo que veníamos pensando que podía llegar a pasar, ¿no? Sí, es muy interesante lo que pasó. Lo hablábamos la semana pasada, donde planteábamos este tema del el derecho a huelga, ¿no? Que es un derecho constitucional y que está contemplado, y cómo había alguna idea del gobierno nacional de tratar de generar una limitación a este derecho a huelga. Y bueno, es lo que acaba de ocurrir. Justamente ayer sacaron un decreto donde planteaban que el tema aeronáutico es un servicio esencial. Y por este solo hecho, pareciera que como es por arte de magia, al plantearlo en un decreto que una actividad es esencial, uno podría restringir un derecho, el derecho a huelga, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿y en qué se fundamenta para decir que es esencial? Bueno, en realidad plantea, la justificación es bastante evidente, ¿no? Uno podría, cuando se plantea desde el otro lado, uno dice, bueno, los usuarios, Claro. la afectación que les genera, que es importante que viajen, que tiene que ver con la actividad comercial, incluso plantean temas sanitarios, algunas cosas. Sí, pero eso pasa con cualquier huelga, ¿no? Exactamente. Es decir, es una patada en los huevos la huelga, pero es un derecho constitucional. Exacto. Y ahí hay que recordar, que me parece que es importantísimo que lo tengamos presente, que cuando los organismos internacionales, la OIT, ya ha establecido, y que es un pacto que nosotros tenemos incorporado en la Constitución, que únicamente pueden ser declarados esenciales aquellos servicios que ponen en riesgo la seguridad, la salud o la vida, ¿no? Claro. Y no pareciera ser el caso. Claro. Y el ejemplo más claro para tenerlo es los controladores de vuelo. Sí tienen una afectación, porque se pueden chocar los aviones, no así en la actividad comercial. Claro. Sí. Bueno, de hecho, la Federación de Transporte Internacional de Transporte ya le mandó un comunicado al gobierno rechazando esto de esencialidad del transporte. Porque bueno, es la puerta, digamos, para que cualquier actividad sea declarada esencial y de esa manera se limite el derecho a huelga, ¿no? Ahora, lo que yo veo es que lo que hicieron es admitir solamente un derecho a huelga. Del otro lado, puedes ver cómo se admite en la Argentina un derecho a huelga, lo que tiene que ver con lo aeronáutico, con el 50%. Es la mitad, ellos tienen la mitad del derecho a huelga, porque la mitad tiene que volar, ¿no? Claro, Exacto. La mitad tiene que volar. Incluso con algo más peligroso, porque la misma OIT establece que cuando uno determina que un servicio es esencial, pero lo determina bien, o sea, teniendo en cuenta la salud, la seguridad y esto que hablábamos, o la vida, uno incluso podría prohibir la huelga en esos supuestos. Acá pareciera como que al revés, declaran que es esencial y porque somos buenos, entre comillas, decimos, bueno, vamos a admitir un 50% de la huelga, lo cual es un contrasentido, porque la primera declaración es inconstitucional y no tiene ninguna razón de ser. Claro, es decir, vos cómo prevés que puede, ante un amparo en la justicia, cómo puede contestar la justicia laboral? Es decir, como que a mí me parece que es muy claro que va a declarar la inconstitucionalidad, ¿no? Y es muy claro. Como, digamos, Yo veo lo mismo porque aparte es muy evidente, está muy contenido, digamos, tanto en la misma Constitución como en los pactos incorporados por la OIT, pero además digamos, tiene que ver con este proceso, ¿no? Porque a mí me pasó el otro día cuando salí de la radio, que lo hablaba en un grupo de profesionales, que dije, estuvimos hablando sobre este tema, y yo pensaba que iba con algo como muy evidente y muy claro, claro. y me pasó al revés. Me pasó que muchos me decían, bueno, pero está bien, porque el abuso de la huelga, y Claro. entonces, y en un momento me empecé a ver en la comunicación, en la charla, que cualquier huelga que afectaba a uno, como dice, yo tengo derecho a Es viajar. esencial, todo sería esencial. Yo con tengo eso. derecho a viajar, yo tengo derecho a que mis hijos vayan al colegio, yo tengo derecho, entonces la verdad que tendríamos que revisar. Me dice, no sé si no atrasa un poco esto que están planteando. Claro. A ver, bien, Me preocupé. Recién dijiste el tema de los docentes. Porque hubo también una intención y me parece que ya hubo un rechazo, ¿no? Claro, con los docentes se hizo lo mismo, se planteó en el decreto. Hoy pasó medio inadvertido, digamos, pero con este decreto que está hoy cuestionado en la justicia, también se planteó que el tema de los docentes, tanto a nivel inicial, primario y secundario, también tiene que ver con un servicio esencial. Y lo único que se plantea, porque una cosa es que nosotros decimos que es un servicio fundamental, un servicio importantísimo, pero plantearlo servicio esencial tiene como único objeto decir, vamos a limitar la huelga en este sector. Fíjate, entonces, si relacionamos dos cuestiones de las que estuvimos hablando, por ahí nos podemos entender cuál es el sentido de toda esta movida. Porque nosotros decíamos recién que es evidente, si te cercenan la mitad del derecho a huelga, que venga un juez y diga, no, mirá, te pasaste y esto va para atrás.
Ahora, entonces, lo que podemos imaginarnos es que el sentido de la medida, el que la ideó, no es justamente para que funcione, sino para que la rechacen, pero que todo el mundo hable y que se vaya instalando la idea de que cualquier servicio puede ser declarado esencial y que la huelga no tiene tanta importancia, es decir, es un derecho, digamos, no tan importante como otros, porque siempre lo que pasa cuando hay, digamos, una puja de derechos es, bueno, hay que ver cuál juez tiene que decir cuál es el derecho que va a primar sobre el otro, porque cuando hay, digamos, hay dos derechos que se están tocando, y en este caso el de huelga es siempre como el derecho a la libertad de expresión. Siempre, digamos, son de los más importantes, es decir, no son todos los derechos iguales. Sí, totalmente. Hay una jerarquía. Es así. O la dignidad de la persona, ponele. Exacto, ahí el planteo sería el derecho absoluto no existe, siempre Claro. encuentra una limitación y tenemos que ver cómo juega en confrontación con otro derecho. A mí lo que más me preocupa es que tiene que ver con lo hablábamos también, con un clima de época, ¿no? En donde uno plantea, porque me puede afectar en mayor o menor medida una medida de acción directa. Pero nunca uno se pone del lado que en algún momento podemos ser nosotros los que tengamos que buscar una acción, una medida de fuerza para intentar, de alguna manera, que un reclamo salarial, Bueno, por que ahí los jueces que, lo resuelvan. como veníamos viendo también, Perdóname, la todo Corte este no te tiempo. dice qué es lo que tenés que hacer. Esto está Bien, mal. está mal. Es de proporcionado. Entonces, lo que vos Entonces, planteabas ¿qué? de bancarios es muy interesante porque por lo menos te dejan un piso mínimo de una garantía determinada. Claro. Ahora, supongamos que no, que sigue esta merma salarial en función general, digamos, para plantearlo no una actividad. En algún momento nos podemos ver nosotros Claro. necesitados de hacer una medida de acción Mira, directa. acá nosotros siempre hablamos del grantismo, que es una palabra que se ha demonizado, pero que no es otra cosa que haya un juez que esté controlando que vos tengas las garantías constitucionales cuando te detienen, ponele, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, el grantismo es un invento y qué sé yo, y despotrica. No se da cuenta que un día lo van a agarrar a él por la calle y va a terminar en la comisaría sin ningún derecho, ¿no? Bien. Y esto es más o menos lo mismo, porque claro, si vos estabas el otro día en el aeropuerto, ¿no? Y te ibas a visitar a tu mamá y te quedaste ahí varado, al otro día aparece esta medida, se achica un 50% el derecho de huelga y decís, vamos, Lo está celebramos. bueno esto, vamos con esto. Pero te confundieron, porque, como vos decís, lo pueden necesitar mañana vos. De hecho, digamos, es un derecho fundamental. Esta es una medida que implementa Sturzenegger en el marco de esta desregulación que quieren hacer el Estado. No hay otra explicación. Es evidente. De hecho, me parece que fue el que salió a hablar un poco de esto. Y algo debe estar pasando, Doc, con el tema de la reforma laboral. Pues no sé, yo hasta el momento no tengo dato de que se haya aplicado. Siempre venimos como que viene la reglamentación. Sí, pero o sea, están los 4, 5, 6 artículos, pero Exacto. no la reglamentan. ¿Tenés dato de por qué pasa esto? Que no, en principio siempre está por salir, yo creo que esa reglamentación, que si bien uno espera mucho de la reglamentación, ya es bastante complicado lo que dice la reforma, con lo cual no le veo alguna cuestión, que es lo que hablábamos, de eliminar la presunción del trabajo en relación de dependencia, algunas cuestiones. No soy muy optimista, pero tampoco creo que nos venga a aportar mucha claridad. Ayer me acordaba de vos cuando estuve viendo un programa de televisión, un noticiero, y había dos periodistas bastante conocidos, donde empezaron a hacer un paralelismo entre Zaffaroni, en el derecho penal, y de Recalde laboral. Entonces planteaban, justamente como tratando de llevar todo esto malo que nos llevó el garantismo, y planteaban directamente Zaffaroni como una escuela determinada del derecho penal, comparándolo automáticamente con esto, claro, con esto, manera de justificar o tratar de poner, ya no importando tanto dónde está la realidad, sino tratando de poner todo en un extremo, y desde ahí está la complejidad, porque si lo miramos todo del extremo es muy difícil, digamos. Sí, igual, Diego, ahí hay otro tema en la cuestión laboral, que no tiene que ver con la ley laboral, con las leyes laborales que tiene la Argentina, tiene que ver con el modelo económico que se aplica. No. Acá hay un error de concepto en que esta ley laboral te genera menos empleo, y la caída del empleo viene por otras cuestiones. No viene por la legislación laboral. Hasta es mentira, yo creo que lo vamos a tocar 10 veces en este espacio que tenés. Esto del juicio, de los juicios que se hacen todos los años, es mentira que haya una industria del juicio. No hay una industria del juicio. Bueno, esto lo podés explicar mejor vos que yo. No, y de hecho ya se vivió, ¿no? Porque este tema de la modificación de algunas normas que daban menos derechos a los trabajadores, también ya se implementaron. No es que estamos inventando algo nuevo.
Y al revés, nosotros teníamos un desempleo del 6% y terminamos en el 22%. El 22. Yo creo que hoy, entonces, incluso estando vigentes estas normas de la reforma que se han planteado, tendríamos que empezar a ver un leve crecimiento del empleo. Y no está pasando. Tiene que ver más que nada con una cuestión económica. Seguimos charlando acá en el estudio con Diego García Vila y salió una noticia en donde se cuenta que investigan a un juez en Brasil por usar inteligencia artificial y parece ser que lo descubrieron. Es decir, en el fallo apareció que hay una cita de jurisprudencia que no tiene nada que ver. Cita al Tribunal Superior de Justicia, como si acá citara a la Corte Suprema, un fallo que no existe. Entonces, bueno, dentro de esto este instrumento, esta herramienta que puede llegar a ser tan beneficiosa para la humanidad, si se aplica en educación, si se aplica en medicina, ¿se va a poder aplicar en el derecho? Ya se está aplicando. Sí, más, pero allá más allá del fallo que es muy interesante lo que le pasó, es como un chico en el colegio que se copió. Claro, el rincón del vago para el juez ese. No quieren trabajar también, ustedes, déjense. No, pero lo que pasa también es que quizás no haya habido en este caso mala fe de no haber querido hacer el trabajo, sino que la verdad es que buscar jurisprudencia es un trabajo, digamos, difícil, arduo. Sí. ¿Por qué? Porque tenés que ir a cada digesto, buscar el tema, ir después, te hace una referencia, vas a otro libro que por ahí no está. En cambio, si lo tenés en la computadora, ponés, no sé, huelga y te aparecen todos los juicios relacionados con huelga. Y la inteligencia artificial todavía eso, digamos, no es muy segura, porque delira. Ustedes saben que delira, ¿vieron? Que a veces te pone... Cuando no sabe te dice cualquier cosa por ahí. Le gusta cumplir. 100%. Es muy interesante lo de la inteligencia artificial. En la ciudad se está implementando, por ejemplo, en los procesos de ejecuciones fiscales. Y es una buena herramienta. Me parece que este planteo que se está haciendo a nivel nacional también es muy bueno. Ahí está, pero espera, entonces se está usando, porque nosotros pensamos que es algo nuevo, pero resulta que la inteligencia artificial viene de lejos, ¿no? Se está usando como en prueba pilotos en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos juzgados, en ejecuciones fiscales. Como ustedes saben, las ejecuciones fiscales son todas muy parecidas y repetitivas. Entonces, ante un reclamo de una suma de dinero, siempre hay un primer auto que dice, se intima y siempre es muy cortito. Entonces lo que está pasando es que estos procesos empiezan a ser casi automáticos y empieza a sugerirle los preveídos sencillos al juez. Eso lo que va a llevar es que se requiera, vamos a tener mucha más facilidad y mucha más rapidez en el tema de la justicia. Claro, pero fíjate, lo que dice Diego, para pasarlo a términos que digamos más sencillos, los prohibidos sencillos, digamos, es cuando pedís una copia de un expediente o pedís que se saque de archivo, pero no estás pidiendo, digamos, la sentencia, ¿no? Eso todavía no. O le intimás a la otra parte diciendo debe tanta plata, tantas cuestiones son cuestiones muy sencillas. Como burocrático, ¿no? Exactamente. Pero puede pasar que en el futuro te haga la sentencia porque va a tener más conocimiento que cualquier juez. La inteligencia artificial, de hecho, ya la tiene. De hecho, ya la tiene y en algunos casos se está probando. Pero ahí, para mí, lo más importante que hay que tratar de tener mucho cuidado, que a mí me pareció muy interesante, la inteligencia artificial actual, el modelo actual, tiene que ver con causa-efecto y acumulación de datos, ¿no? Ese es el mecanismo que funciona. No es un ser pensante, sino que analiza. Ante esto pasó esto y aquello y va empezando a poner causa-efecto. Entonces, uno puede imaginar, y está pasando, que puede haber una sentencia dictada por la inteligencia artificial. Lo que se probó, y que esto me parece lo más raro, y que hay que empezar a verlo, raro no, es parte de la realidad, es que la inteligencia artificial tiene el mismo sesgo que el humano. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde habría un mayor grado de condena a personas de raza, te está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Tiene más probabilidades de condena a la gente que habitualmente se condena por encima de otro grupo etario. Hay que ver quién la entrenó entonces. Claro, pero hay un humano que la entrenó y ese, digamos, le pone el sesgo. La entrenó y está revisando los antecedentes. Claro. Entonces, si ante eso es como replica, ¿no? Te digo lo último porque ya se nos está haciendo tarde, pero ponele, imagínate, ¿no? Sin datos esto, ¿no? Que la inteligencia artificial conoce al pie de la letra cada uno de los artículos de cada uno de los códigos, de cada uno de cada una de las sentencias judiciales, todas las jurisprudencias, tiene todo, sabe todo. Va a ser más justa al saber todo eso y se puede aplicar directamente, es decir, puede ser que se aplique la ley de una manera directa, es decir, y que bueno, por tener más
información sobre la ley termina siendo el fallo más justo? Yo entiendo que no. Eso es absolutamente opinable, pero la valoración humana, porque incluso pasa hoy, que ante un mismo caso, unos mismos hechos, que no siempre son los mismos, el resultado no es el mismo. Con lo cual esa valoración, esa sensibilidad humana, me parece que es fundamental que siga estando en manos de los jueces. Bueno, porque igual es lo último, ¿no? Es, digamos, una discusión que está entre los jueces, ¿no? Por ejemplo, el juez de la Corte Rosenkratz, él piensa que tiene que aplicar la ley al pie de la letra, ¿no? Que sería como, digamos, una máquina que aplica la ley, supuestamente, ¿no? Esto, digamos... Sí. Hay dos escuelas ahí, los positivistas y los naturalistas, y tienen muchas cuestiones de cómo debe ser el uso de la ley y la aplicación concreta, ¿no? Pero eso lleva años y años de discusiones históricas de cómo debiera ser. Sí. Eso para la facultad. Bueno, gracias, Diego. Gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Nos vemos. Gracias. Chau. Bueno, ahí está, era Diego García Vilas, hablamos de un montón de temas. Ahora nos vamos rápido, que estamos atrasados a algunos anuncios y volvemos enseguida. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030 del Plata. Aplausos, señor Diego García Vila, abogado, nos va a despabilar acerca de los derechos que tenemos como empleados. Los que somos empleados, el que está en negro también, acá entran todos. Pero ahora la cuestión... Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, cuestión que ahora, esta semana se tiene que reglamentar el RIGI, que es muy importante para la economía. Y esta semana también se van a reglamentar todos los artículos que tienen que ver con la ley laboral. Así que estamos todos también expectantes con eso. ¿Por qué? Porque eso sí nos afecta el día a día de la gente común. Sí, ¿cierto? Sí, totalmente. Ahí recién decías, somos todos empleados, ¿no? Y ahí la primer cuestión que viene a modificar esta ley, que por ahí a veces pasa desapercibida, esta reforma que se hizo en la ley bases, es que se saca la presunción de que somos todos empleados. Hasta ahora, por la ley de contrato de trabajo, cualquier prestación, una persona que estaba trabajando para otra en algún lugar, presuponía que había una relación de dependencia, una relación de trabajo. Quiere decir que si yo estaba con un monotributo o estaba percibiendo cualquier suma de dinero en negro, automáticamente la justicia ponderaba esto como que había una relación de dependencia. Ajá. Y en todo caso era la empresa o el sector demandado el que tenía que acreditar que no había una relación de dependencia. Lo primero que viene a modificar la ley de bases en este punto es esa presunción se elimina. ¿Entonces legaliza el trabajo en negro? No sé si lo legaliza, pero a priori lo que está diciendo es, yo admito que va a haber relaciones a través de un monotributo, para que se entienda fácil, que uno puede prestar una prestación de servicio con un monotributo y eso necesariamente no es una relación de dependencia. El trabajador va a tener que probar que hay una relación de dependencia. Perdóname, antes que arranques con todo esto, porque obviamente esta es una ley que está reglamentada además, ¿se puede judicializar? Sí, por supuesto. Yo creo que en este punto hay muchos jueces que van a establecer por ahí que esto no es constitucional porque afectaría a otro tipo de derechos. De hecho, yo creo que ya empieza a haber algún tipo de judicialización. Lo que no tenemos muy claro es cuál va a ser el resultado en este tipo de cosas. Pero voy a decir que puntos por puntos se podrían cada uno focalizar. 100%. Esto pasó, la verdad que yo no lo sabía. Pasó un poco por abajo, ¿no? Porque por abajo del radar, porque los efectos de esto en el día a día de los trabajadores son una bomba nuclear. Es decir, ahora en vez de contratarte en blanco, directamente te contratan por monotributo, como se venía haciendo, pero sin multas, sin ninguna presunción de que hay una relación laboral. Se flexibiliza mucho decir con solamente una norma, ¿no? Sí, 100%, es así. De hecho es un problema, porque como bien planteabas recién, el tema de las multas también es otro elemento. Antes, más allá de la presunción o no, supongamos por un momento que me contratan a mí como monotributista en esta radio. Yo mañana digo que tenía una relación de dependencia, tendría que salir a probarla, esa relación de dependencia es una carga que estaría en cabeza del trabajador. Pero supongamos que hay un juez que dice, no, había una relación de dependencia, cumplía órdenes e instrucciones, tenía una remuneración y estaba sujeto al régimen de disciplina, que son las notas típicas que uno determina si hay una relación de dependencia o no. Ahí lo que pasaba antes de la aplicación de la ley bases es que al menos para el empleador que había incumplido había una multas laborales que incrementaban los valores indemnizatorios. Hoy con la ley bases se elimina, con lo cual
En definitiva, una empresa o un empleador que registra debidamente a un trabajador o que no lo hace es exactamente lo mismo. A priori yo como abogado te diría, no lo registres. Y eso, perdón, digo, tiene, digamos, si empieza con la ley bases, la situación, ese vínculo laboral, por ejemplo, de un monotributista, que es previo a esta sanción, ¿cómo se maneja? Bueno, ahí hay diferentes miradas, ¿no? Ahí hubo, por ejemplo, hay algunos jueces, hubo un caso que salió en los medios hace tiempo atrás, donde se establecía que estas multas no iban a aplicar por producto que está la ley base ya vigente. Okay. Yo no coincido con esa posición. Por otro lado, hay un reciente fallo de la Sala 2 de la ciudad del Fuero de Trabajo Nacional, donde estableció que si el trabajador empezó con la norma anterior y el despido o la desvinculación se dio también al amparo de las normas anteriores, obviamente estas multas son vigentes. Porque las multas, obviamente, la indemnización y las multas. Claro, ¿no? Ahora no, pero por ejemplo, vos tenés yo tengo un primo, ¿no? O Analia tiene una prima. Sí, ¿no? Todos conocemos a alguien que está en esa situación. Claro, que está trabajando en enero, facturando, y viene a ponerle hace 10 años atrás. Y ahora el distracto es ahora, es decirlo, termina de laburar ahora. Eso, ¿cuál es el derecho que se aplica? Está más complicado, ¿no? Primero porque también la ley base es la otra cuestión que plantea, es que tiene la posibilidad el empleador de registrarlo hoy, sin ningún tipo de multa ni ningún tipo de cuestión. Entonces, un empleador podría decir, bueno, te registro y evita esa cuestión hacia atrás. Que también ahí hay una particularidad. Supongamos que tu primo o el conocido que todos tenemos tenía 15 años de antigüedad. Lo que dice la ley es que supongamos que cuando hoy se acoge al blanqueo, solo puede reconocer 5 años. Los otros 10 años... Claro, están prescriptos. Están prescriptos, no existe. 5 años. Entonces, para jubilarse va a tener solo 5 años. Por ahí le faltan 10 años después para jubilarse, que los trabajó pero no los tiene. Y después, en relación a esto del monotributo, obviamente, ya si el distracto se diera mañana, por ejemplo, va a aplicar la ley base, con lo cual va a tener todas estas cuestiones negativas. Va a tener que probar él, el trabajador que tiene una relación de dependencia, y la posibilidad de que ocurran las multas tendría que ir a un planteo de inconstitucionalidad, ¿no? Para mí es una bomba lo que estás contando. No sé si no lo vi en ningún otro lugar contado de esta manera. Es decir, ya sé que después va a haber instancias judiciales, qué sé yo, pero eso va a ser para el caso particular. Pero en general están blanqueando todo, es decir, como que vamos para adelante con cualquier tipo de contratación que no va a haber ningún problema. Y un poco sí. Y hay dos argumentos que justifican esto, que es básicamente, una es que es una realidad, que había problemas con el empleo registrado. Entonces se plantea como que esta solución va a generar mayor registración del empleo. Yo la verdad que este tipo de recetas ya se vieron y no funcionaron. Claro. Digamos, ¿no? Entonces si uno ve los índices también que es muy reciente, pero en diciembre del 23 los índices de desocupación daban el 5,5 y ahora estamos arriba del 7,7. Entonces tampoco hubo un proceso. No, van a tener mucho trabajo los abogados también con esto. Pero sí. Bueno, ¿qué otras modificaciones importantes para la gente? Esta es una bomba, pero ¿qué otra más hay en este paquete en donde se va a reglamentar los artículos de la ley base que tiene que ver con lo laboral? Bueno, el otro tema que es muy importante es la ampliación del periodo de prueba. ¿No? Hoy el periodo de prueba, antes con la ley de contrato de trabajo el periodo de prueba era 3 meses. Supongamos por un momento que hay un trabajador que lo van a registrar y que lo ponen en relación de dependencia. Durante 3 meses antes, si lo despedían, no había ningún tipo de indemnización. Hoy la ley base establece que ese periodo es de 6 meses. O sea, tiene varios meses más de prueba. Y que también dice la ley base que ese periodo puede ser ampliado hasta 8 meses y hasta 1 año más por convenio colectivo. También presupone que durante 1 año podría no haber indemnizaciones ante una desvinculación. Y uno automáticamente piensa que el empleador en general hace las cosas bien y no va a hacer una rotación. Lo más probable, o que termina ocurriendo muchas veces, es que va tomando una persona 1 año, toma otra persona otro año, y así van con el proceso. Te hago una consulta, porque uno de los capítulos me parece más conflictivos es esto de al trabajador que adhiera a un bloqueo, protesta y demás, se lo puede pedir, así sea, delegado o hasta sindicalista de algún cargo importante. Esto es la conflictividad per se, buscar alguna
alguna cuestión para poder echarte sin pagar indemnización. Bueno, pero tenés que bloquear la entrada y Pero- salida de camiones, ponele de una planta Pero o algo. no- Si no no haces te- eso, no pasa nada. Y no sé, porque te puedes tomar con otras cosas menores, digamos. No lo tomas como un bloqueo, puedes tomar alguna medida de fuerza, que es una asamblea. No, eso no. Si dice bloqueo, bloqueo. Bueno, en realidad la norma está... Es muy desconfiado él, ¿viste? Y está bien porque en realidad la causal esta siempre pudo haber estado. Las causales de despido, porque es un despido con justa causa, siempre es algo que meritúa el juez. Lo que sí está claro es que hubo una intención muy puntual de decir, bueno, en este caso de bloqueo, dice algo más, dice aquellos que evitan la prestación de tareas de terceros que la quieran hacer. Entonces Por eso, también podría ser una asamblea, dice, bueno, Es yo muy quería amplio. trabajar y en la asamblea Bueno. no pude trabajar y podría haber una causal de Y despido. te lo van a presentar como que vos bloqueaste. Bloqueaste una máquina, bloqueaste una línea de producción o cosas por el estilo. Entonces, Sí. Vos decís que hay una trampita ahí que en la redacción. un trampón. O por lo menos una decisión política de establecer que ese tipo de prácticas no ocurran más. Qué lástima, ¿no? Y hay Porque- muchos que plantean que es un límite al derecho de huelga, ¿no? Ah, mira vos. Claro, bueno, si es así, si se puede ampliar, a mí el bloqueo me parece que es muy negativo, ¿no? Es decir, que sería un límite, sería un límite, ¿no? Sería un Pero límite. bueno, pero si la redacción deja abierto a la posibilidad de que se pueda aplicar por extensión a otras conductas, un problema. Un problema. ¿Te queda algo más? Porque ahora tenemos que irnos a las noticias, ¿no? Pero algo más que cortito, básicamente nos interesa todo lo que tenga que ver, todo lo que le afecte a la persona común, al trabajador. Sí, el tema de lo que estaba hoy planteado también con eliminación de multas y con todo esto que estábamos hablando, es tratar de generar que el empleo sea más barato, porque hay una presunción de que no se registra porque el empleo o las indemnizaciones son muy caras. Yo creo que eso está claro que no es así y que es algo en lo cual se tiene que trabajar de otra manera. En todo caso, verificando qué pasa con las cargas sociales, qué cuestiones podemos realmente transformar en función de lo que veníamos hablando antes, cómo cambia el mundo del trabajo. Ujú. Pero que estas transformaciones no son las adecuadas para el contexto que tenemos en la Argentina. Diego, te agradecemos que nos hayas contado todo esto, la verdad que es una bomba, reitero por cuarta oportunidad, no tenía idea que podía tener esta repercusión la reglamentación de la ley bases en lo que tiene que ver con la legislación. Te voy a tirar una cosa para la semana que viene, un tema que no tiene que ver directamente con el derecho laboral, pero sí tiene que ver con la ciudad. Hay una información que viene de la Fundación Tejido Urbano que dice que de cada 115 edificios que se construyen en Palermo, se hacen 6 en La Boca, que tiene que ver mucho con cómo se distribuye, ¿no?, la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Eso, si querés, lo podemos hablar la semana que viene, cortito, antes de arrancar con lo laboral. Absolutamente. ¿Eh? Muy Es un interesante. temazo, ¿no? Me encanta, sí. Dale. Totalmente. Bueno, listo, lo dejamos entonces para la semana que viene. Gracias, Diego García Vila, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Muchísimas Seguimos. gracias. 1 de la tarde, 1 minuto en todo el